Hola, buenas noches. Mi nombre es Alex Gustavo Busto López, el cual les va a impartir la clase uno. Es el seguimiento en este caso del siguiente tema, ¿verdad? Bueno, subtema en este caso. Pero es la misma clase. Hasta ahorita falta una clase más para hacer aún la clase uno y ya después de ello va a ser la clase 2. Actualmente la duración va a tener una duración de 30 minutos. Entonces, de esta clase sí se estaría impartiendo por lo pronto. Entonces, la clase uno es habilidades básicas para un agente de call center. En cuestión de habilidades, en cuestión de contexto, un agente de call center no solo necesita conocimientos técnicos, sino también habilidades interpersonales que le permiten conectar con los clientes y resolver sus problemas de manera efectiva. Es decir, no solamente, pues me centro directamente en los software y pues aquí registro la información. Pues aquí también es importante tener las habilidades tanto técnicas, tanto interpersonales, que se puedan conectar. Al momento que se puedan conectar, la verdad, por parte de esa gente, pues va a trabajar de forma óptima. Y por parte del cliente va a querer regresar porque pues, le están dando un buen servicio. Entonces, aquí se le estaría dando cierta información directamente al asesor como capacitación. Es uno de los puntos que estarían observando. Pero en este caso, en cuestión de las habilidades interpersonales, pues son importantes como las habilidades técnicas. En cuestión de qué habilidades creen que son las más importantes para un agente de call center, pues es lo que se va a ver directamente en este tema, en cuestión de qué habilidades que son las más importantes para un agente de call center. Y bueno, como objetivo de la sección, ahí, bueno, en este caso hoy exploraremos las habilidades clave que todo agente de call center debe de desarrollar para brindar un servicio excepcional. En este caso estaría observando en esta clase. Bueno, después vamos a ir en la diapositiva 2. Bueno, bueno, comunicación efectiva, tono de voz. Por parte de la gente, pues va a depender mucho el tono de la voz, sea grave, sea muy aguda, sea muy bajita, sea muy alta. Va a depender mucho cómo va a hablar el agente directamente con el cliente. Aquí también depende mucho del acento. Estamos hablando de que no es lo mismo. Bueno, actualmente estamos aquí en Monterrey. Supongamos que se encuentra aquí también la institución, vamos a poner bancaria. Supongamos que se encuentra aquí la institución bancaria y en Monterrey. Claramente aquí en Monterrey, pues tiene un acento un poco golpeado, se habla un poco fuerte, un poco duro, se podría mencionar. Sin embargo, en otras instancias, en otros estados, se manejan pues un lenguaje, un acento completamente diferente. No golpeado, sino a veces muy latinoamericano y bueno, ahí también depende mucho del acento que pueda manejar el agente, ¿verdad? Claramente como call center se estaría recibiendo pues clientes de todo el mundo, principalmente de habla hispana, pero ya cuando se manejan diferentes lenguajes, claramente si el asesor tiene esa capacidad o esa habilidad de poder hablar otros idiomas, creo que el principal es el inglés, perfecto, ¿verdad? Pero cuando no es así, siempre cuando la institución tenga otra área específica, otra área en especial que puedan manejar ese tipo de lenguajes, pues se mandan directamente para esa área, ¿no? Pero el tono de voz por parte de la gente es indispensable. Claro que también por parte del cliente, pero el asesor es el punto clave, es la cara con el cliente. En este caso, como definición, mantener un tono amable, es decir, como siempre se ha manejado, bueno, en este caso como yo en este momento estoy hablando de forma amable, profesional, es importante que hablemos de forma profesional, técnico en ocasiones, pero no tan técnico porque el cliente no lo va a entender. Es importante que seamos congruentes con lo que digamos y pues seamos con el cliente lo más especial con el cliente, ¿verdad?
manejar de que a tú por tú, como si fuéramos amigos, no. Hay un punto de respeto. Entonces, con el cliente es importante hablar de forma respetuosa. Y en cuestión de ello, pues sería adecuado, profesional y adecuado a la situación. Pues como hemos mencionado, que sea lo más claro con el cliente y no sobrepasarnos más de lo que corresponde. En cuestión de reflexión, pues cómo un tono de voz inapropiado afecta la experiencia del cliente. Pues claramente, si le hablamos de forma inapropiada al cliente, de tú por tú, pues el cliente a veces no siempre les gusta no les gusta que le digan usted o que lo tuiten. Entonces, pues sí, ahí va a depende cómo el cliente le gusta, ¿no? También en cuestión de ejemplo práctico, un cliente llama frustrado porque su pedido llegó tarde y la gente utiliza un tono de voz calmado y empático para tranquilizar al cliente. Si hablamos de que no, es que usted tiene la culpa o empezamos a echar culpas a otras áreas, no, nada más es mencionar, no se preocupe, de antemano una disculpa, vamos a hacer todo lo posible y darle ese tipo de perspectiva al cliente, ¿verdad? Pero de forma de un tono de voz, pues, amable. Si hablamos muy golpeado o si hablamos muy diferente, no profesional, nada profesional, el cliente va a mencionar, oye, ¿sabes qué? Pues no, no me estás escuchando, ¿sabes qué? Esta institución no me está dando lo que yo quiero y pues ahí donde hay un cliente perdido, números negativos. En cuestión de las habilidades clave es modulación del tono. Claramente hay situaciones que se tiene que hablar un poco más fuerte dependiendo si el cliente escucha o no escucha, siempre y cuando las herramientas también se den. Y adaptabilidad según la situación, como he mencionado, pues va a depender, no siempre se va a hablar bajito, eh, ahí va a depender si se escucha bien con el cliente, ¿verdad? Después tenemos la comunicación efectiva en cuestión de claridad. En cuestión de claridad es un punto importantísimo. Definición, en este caso es hablar despacio, con claridad, es decir, hablar de forma, pues, como se ha mencionado, profesional. Sin embargo, hablar despacio y de forma conveniente es adecuado. Si hablamos muy rápido, las palabras se entreponen y no se logra escuchar lo que uno quiere decir y el cliente realmente no lo escucha. Entonces no pone atención el cliente si hablamos muy rápido. Entonces sí, es importante hablar de forma despacio y de forma clara en este caso. Evitar jergas, técnicas que el cliente no entienda. Si hablamos muy técnico, lamentablemente el cliente no lo va a entender. Supongamos que hablemos de tal sistema que se va a enviar de forma automática. Hay clientes que sí lo van a entender, no todos. ¿Por qué? Pues a veces depende del conocimiento del cliente. Si el cliente sabe algo del tema, supongamos, bancario, el cliente lo va a entender sin más preámbulos. Sin embargo, si el cliente no está familiarizado con temas bancarios, pues claramente el cliente se le va a mencionar, oye, ¿a qué te refieres? Que va a tardar tiempo, ¿verdad? Para un asesor se la puede hacer muy fácil, muy sencillo, sin embargo, pues ahí es donde el asesor estaría capacitado, pues para no tener que hablar tanto tecnicismos. El otro punto es, por ejemplo, ejemplo práctico, un cliente llama para preguntar sobre un término en su factura, la gente explica el término en lenguaje sencillo y claro. En vez de decirle al cliente que se va a ir directamente a meses sin intereses y pues no va a pagar de forma en un solo pago. Hay clientes que bueno, no entienden eso. Lamentablemente hay situaciones que sí se tienen que manejar de forma más especial, mencionando que, mire, de este pago de 20,000 pesos, meses sin intereses, significa que va a ser a meses y no va a pagar un interés, sino que va a ser 20 meses, por ejemplo, y por 20,000 pesos va a pagar 1,000 pesos por mes. Se le va a descontar de su línea de crédito, de su saldo disponible, pero en este caso pues se estaría manejando de esta manera para que el cliente pueda entenderlo. En cuestión de reflexión, ¿qué pasa si la gente habla demasiado rápido o usa términos confusos? Pues claramente el cliente va a mencionar salí igual.
de lo que yo llamé para tal situación, salí exactamente igual y no me dieron una solución. Ahí depende mucho de la experiencia del ejecutivo, de la gente. En este caso, estaría mencionando por parte de la gente una capacitación adecuada para que evitemos ese tipo de situaciones que no es fácil. Hay clientes que manejan que es muy puntual para el cliente, hay que ser muy puntuales en ocasiones y no es sencillo. En cuestión de habilidades de clave, simplificación de conceptos, por ejemplo, verificación de comprensión, son de las importantes. Después tenemos en la diapositiva 4, comunicación efectiva y en este caso empatía y ejercicio de tono. Tenemos como punto importante definición de empatía. ¿Cómo lo definimos? Es mostrar comprensión hacia las preocupaciones y emociones del cliente. Como supongamos que tomamos el mismo ejemplo anterior, que le roban la tarjeta y empiezan a hacer cargos. Lo importante para el cliente es que de antemano yo entiendo la situación. Vamos a hacer todo lo posible. Nosotros vamos a hacer vamos a hacer todo lo posible para que usted pueda tener ese dinero de vuelta y vamos a reportar la tarjeta en este momento para que ya no hagan cargos. Le damos al cliente una tranquilidad, bueno, es una capacitación por parte del asesor. Se le menciona que va a tener la tranquilidad de que no va a tener ese tipo, que no se preocupe porque se le va a hacer una aclaración y se va a hacer todo lo posible para devolver ese dinero. Entonces ahí es cuando entra la empatía. Ejemplo práctico, por ejemplo, un cliente llama preocupado porque no puede pagar su factura a tiempo. El agente muestra una empatía y le ofrece opciones de pago flexibles. Bueno, ahí también depende, pero principalmente le mencionaba, miren, pues no lo puede hacer por aquí, por la aplicación tal, porque se tiene una actualización, pero puede ir a tal corresponsalía, tal sucursal, hacer los pagos y sin problemas los puede realizar. Tiene hasta tal hora, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, esos son, se le mencionan ciertos puntos, ¿verdad? Y claramente va a depender del cliente que los pueda tomar. En cuestión de reflexión, ¿cómo puede la empatía transformar una experiencia negativa en positiva? Pues como hemos mencionado, si somos muy empáticos, a mí desea que lamento mucho la situación que tuvo, pero pues vamos a hacer todo, vamos a hacer lo posible, todo lo necesario que está en nuestras manos para ayudarle. Y bueno, realmente escuchar eso de una persona que ocupa con emergencia una situación así, pues la situación cambia de forma completa, ¿verdad? Tenemos como habilidad clave escucha activa, validaciones de emociones. Esos son los principales puntos. En cuestión de las actividad interactiva, ejercicio de tono de voz. Aquí donde pues, naturalmente estaría evaluando el tono de voz con los asesores que estarían capacitando. Como descripción, los participantes practicarán diferentes tonos de voz en situaciones simuladas. Por ejemplo, instrucciones, el instructor proporcionará escenarios, por ejemplo, una queja, una consulta, una venta, por ejemplo, ¿verdad? Ya en el punto 2, los participantes practicarán el tono de voz adecuado para cada escenario. Y ya como objetivo, mejorar la capacidad de los participantes para ajustar su tono de voz según sea la situación. Después tenemos escucha activa, prestar atención. Tenemos exactamente 4 puntos. Entonces, pero prestar atención, pues aquí no nos gusta recibir la atención que queremos, ¿verdad? Dependiendo claramente de la situación, pero pues a todos nos gusta recibir la atención adecuada, el servicio adecuado y el tiempo adecuado también. Es algo, creo que es invaluable, perdón, eh, pues prestar atención y en cuestión de la escucha activa. El primer punto, por ejemplo, en cuestión de la definición, escuchar con atención total, sin distracciones, para entender las necesidades del cliente. Si nosotros, bueno, en este caso como el asesor, pues estaría dando una escucha activa y mencionando que ocupa tal servicio, tal servicio o tal producto o que requiere que se le mencione la información de acuerdo a tal producto, supongamos tarjeta de crédito, el cliente quiere saber exactamente cuánto es la anualidad, pero si en este caso le menciona el agente
en su momento, yo una disculpa, que no está de cuenta, pues ahí donde no hay una atención activa, no se le está presentando la atención correcta y el cliente va a estar frustrado. Entonces es importante prestar mucha atención. En cuestión del ejemplo, en cuestión de en el punto 2, ejemplo práctico, un cliente llama para explicar un problema complejo con su servicio. El agente escucha sin interrumpir y toma notas para no perder detalles. Entonces, cuando le menciona, supongamos una aclaración de un cargo que no reconoce, pues naturalmente el agente, en este caso, abre su bloc de notas y empieza a apuntar. Al momento que empieza a apuntar monto, fecha y lugar, pues ya identifica cuáles, ¿verdad? Claramente en ambas partes, tanto como cliente, tanto por parte de la gente, pues tienen que tener una escucha activa en ambas partes, porque eh, pues ahí donde se tienen que anotar todos los puntos en el bloc de notas, los cargos, si son varios, y pues también el cliente es importante que no hable tan rápido, ¿verdad? Y si es así, mencionarle a señor o señorita una disculpa, pues tengo tales montos, me dijo aparte es este y este y este y me comentó otros, ¿verdad? Una escucha activa también. En cuestión de las habilidades clave, concentración y eliminación de distracciones. Pues es importante, pues estamos con el cliente, no estar volteados, no estar mirando otras cosas que no son, otras pantallas en cuestión de otros software, entre otros temas, ¿verdad? Pero es importante eliminar las distracciones. En el punto 3, en este caso es la reflexión. ¿Qué pasa si la gente no presta atención a lo que el cliente dice? Pues claramente va a haber molestias. Ahí va a haber molestias y un punto negativo para el ejecutivo. Después tenemos escucha activa, hacer preguntas para clarificar. En cuestión de ello, pues claramente se menciona de que si tuvo alguna situación de aclaración, pues claramente se le hacen preguntas de que requiere tal aclaración de tal servicio, porque no se le otorgó ninguna devolución, pues ahí mencionar monto, fecha, entre otros puntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó específicamente por el cual requiere una aclaración? No levantar una aclaración por levantarla, sino saber el contexto exacto de lo que está pasando, ¿verdad? Principalmente para no afectar al cliente. En cuestión de definición, preguntas para asegurarse de entender completamente la situación del cliente. El cliente menciona, ¿y sabes qué? Estuve en tal comercio, pero no reconozco tal cargo. Ahí se menciona si estuvo o no estuvo en el comercio. Y en este caso se le menciona si estuvo. Bueno, pues qué pasó, ¿verdad? Si hubo una cancelación, si le hicieron un cargo que no correspondía, un monto completamente muy diferente, principalmente para no afectar al cliente, ¿verdad? Porque ahí la situación se vuelve compleja. En caso que el cliente mencione de sabes que pues, no lo reconozco y aún así quiero una aclaración. Como ejemplo práctico, un cliente llama para reportar un error en su factura. El agente hace preguntas específicas para identificar el problema exacto. Entonces ahí donde yo les menciono, ¿verdad? Que aquí es importante que por parte de la gente, por parte de la gente pues pueda mencionar, ok, pues pasó esto y esto y esto, perfecto. Bueno, me da la interpretación así, ¿verdad? Eso lo menciono principalmente para no afectarlo, así como lo estaría mencionando el agente con el cliente y ya el cliente pues ya sabría mencionar, y sabes que sí, lamentablemente yo me equivoqué y pues me comentaron que lo levantamos como cargo no reconocido, pero la gente ya por experiencia, pues claramente con la capacitación, con la experiencia, pues ya le mencionaba, mire, ¿sabe qué? No se preocupe, aquí vamos a hacer esto. Entonces, y le da alternativas. Al momento de darles alternativas al cliente, mencionar una expertise de forma corporal, es decir, con la voz, pues claramente el cliente se va más satisfecho porque al momento de tronarle, de cancelar la tarjeta, pues claramente va a haber una molestia extra, ¿verdad? Situación por la cual si no se le menciona y se hace la cancelación de la tarjeta, pues hay molestias. Como reflexión, ¿cómo puede las preguntas adecuadas facilitar la resolución de problemas? Inclusión de habilidades clave, preguntas abiertas y cerradas, verificación de información, por ejemplo.
Ya después tenemos la escucha activa, evitar interrumpir y role play, por ejemplo. En cuestión de ello, pues evitar interrumpir pues, es un punto importante porque si estamos hablando, bueno, por parte del cliente y tiene una angustia porque no se le da tal, bueno, solución con una empresa o tal comercio y se está comunicando porque quiere una aclaración o tal servicio y uno le empieza a interrumpir, pues claramente ahí va a haber detalles en el aspecto de, pues al momento de tener problemas con eso, realmente, pues el cliente va a estar molesto, oye, ¿sabes qué? No me estás prestando la atención. Se le estaría capacitando a los agentes para que se pueda evitar ese tipo de detalles, ¿verdad? Por ejemplo, definición, permitir que el cliente hable sin interrumpir, mostrando respeto y paciencia. Después tenemos el ejemplo práctico, un cliente llama para explicar una situación complicada, que la gente espera que termine de hablar antes de responder. En este caso, la gente al momento de hablar, claramente pues, espera que el cliente deje de hablar. Posterior a ello, ya se le menciona que al cliente se le menciona caballero o señorita, creo que yo sé que tuvo problemas con tal situación, de antemano una disculpa, ahí entra la empatía y, bueno, los puntos son estos, las soluciones son estas. Eh, Algunos puntos clave es, por ejemplo, estuvo en el comercio, no estuvo en el comercio, eh, realmente si lo compró, fue víctima de algún fraude. Ahí donde uno empieza a hablar. Entonces, si uno empieza a interrumpir a que, no, es que usted tuvo la culpa, o es que tuvo algún detalle, y así empezamos a interrumpir al cliente, claramente es donde entra la molestia por parte del cliente. Reflexión, ¿cómo se siente un cliente cuando lo interrumpen constantemente? Pues molesto, claramente molesto. Yo también me estaría molestando porque, oye, ¿sabes qué? No me dejas hablar. No me dejas hablar y pues ¿cómo te explico si no me dejas hablar? ¿Cómo te cuento la historia? Tú vas a entender la historia como tú quieres. Entonces, sí, es importantísimo en este caso hablar de forma correcta. Actividad interactiva, roleplaying, por ejemplo. Descripción, los participantes, en este caso por parte de la asesoría, o es decir, por parte de la capacitación. Los participantes simularán una llamada en la que practicarán la escucha activa. Escenarios. Un cliente llama para reportar un problema con un producto. El agente debe escuchar activamente y hacer preguntas para clarificar. Objetivo, desarrollar habilidades prácticas de escucha activa. En cuestión de habilidades clave es paciencia y respeto. Después tenemos manejo de estrés. Manejo de estrés y emociones, mantener la calma. Manejar el estrés en situaciones complejas por parte del asesor. No es fácil, no es fácil porque al momento de que, pues depende mucho del cliente, de la situación. Hay servicios sencillos, hay servicios complejos, es como todo, y hay clientes sencillos como hay clientes complejos. Sin embargo, al momento de que uno está con el cliente, pues depende mucho de cómo se interactúe en este caso, ¿verdad? También depende mucho de la experiencia que maneje el asesor. También depende mucho del equipo que pueda manejar como institución y los servicios que se pueden manejar en ese momento, ¿verdad? No es lo mismo manejar un servicio de que una aclaración y que el cliente, oye, ¿sabes qué? Quiero tal servicio y ya lo ocupo, pero para allá. Es muy diferente a un cliente, no te preocupes, tómate tu tiempo, yo sé que el sistema está un poco lento. Y más cuando el asesor pues apenas está empezando en el tema, ¿verdad? Porque es escuchar, analizar la situación y darle una solución al cliente. Ahí sí depende mucho, mucho de la situación y las emociones que pueda manejar tal asesor, tanto al cliente, porque hay asesores muy emocionales que con alguna situación difícil se pueden poner
algo sentimental o se lo pueden tomar muy a pecho. Entonces, pues sí, ahí donde, pues donde ahí se complica, ¿verdad? Ahí se complica un poco. Pues mantener la calma no es sencillo, pero ya con expertise, con experiencia, poco a poco va tomando forma. Por ejemplo, en la opción uno, que es definición, controlar las emociones y mantener la calma, incluso en situaciones difíciles. Ahí depende, pues, tanto del jefe que se maneje, tanto del cliente que pueda manejar. En el segundo punto, ejemplo práctico, un cliente llama enojado porque su pedido no llegó. El agente mantiene la calma y ofrece una solución rápida. Bueno, ahí como comento, sí, sí depende mucho del cliente. Y bueno, yo sé que a veces ocupamos solución, pero para allá, y a veces no se da esas situaciones, ¿verdad? Reflexión, ¿qué técnicas pueden usar los agentes para mantener la calma? Pues uno de ellos, pues podrían respirar profundo, o tener algo, eh, una esponja o una pelota para evitar un poco eso, el estrés y mantener la calma, ¿verdad? Tomar algo que nos mantenga tranquilos, un café o algo. Y bueno, depende de muchos factores también eso, que esté bien descansado, que no tenga mucha carga de trabajo, un ejemplo. El otro punto clave es respiración profunda y autocontrol. Esos son los puntos importantes. Después tenemos en el siguiente punto el manejo de estrés y emociones. En este caso sería técnicas y debate. Manejo de estrés, definición, por ejemplo, gestionar el estrés de manera efectiva para evitar el agotamiento. Claramente el estrés sí genera un agotamiento muy importante, ¿verdad? En cuestión de ejemplo práctico, un agente toma un breve descanso después de una llamada difícil para recuperar la compostura. Claramente que colgamos la llamada, se finaliza la llamada en este caso, y entonces puede mencionar a veces que en un momento regreso. No me siento algo bien, así que voy a tomar un poco de un café o un agua. Respirar un poco, pensar un poco y en un momento regreso. Perfecto. Reflexión, ¿cómo afecta el estrés al desempeño de un agente? Pues la verdad se afecta mucho, depende mucho de la persona. No es sencillo realmente tener un estrés y querer darle una solución en el momento. No es nada fácil. Entonces sí, es importante el desempeño en cuestión del estrés. Habilidades clave, técnicas de relajación y gestión de tiempo. Y bueno, cada situación es completamente diferente. Cada situación. Después tenemos en el punto 2 mostrar paciencia y comprensión. Definición, por ejemplo, ser paciente y comprensivo, incluso con clientes difíciles. Un ejemplo práctico, un cliente llama repetidamente con la misma pregunta, la gente responde con paciencia cada vez. Reflexión, ¿por qué es importante la paciencia en un call center? Habilidades clave, por ejemplo, la empatía y la tolerancia. Ya en el tercer punto, actividades interactivas, debate, descripción de los participantes discutirán cómo manejar el estrés y las emociones de situaciones difíciles. Preguntas guía, por ejemplo, qué técnicas usan para manejar el estrés, cómo pueden manejar la calma con clientes difíciles y objetivo, compartir estrategias y fomentar la reflexión. Ya como cierre de la sección, en este caso estaríamos repasando las habilidades clave que hemos cubierto en esta sección. En el punto 1 sería comunicación efectiva. Recuerda la importancia del tono, la claridad y la empatía en cada interacción. En el punto 2, escucha activa, prestar atención, en este caso hacer preguntas para aclarar y muestra respeto, que eso es importantísimo. En cuestión de las preguntas, pues también depende de cada cliente. Manejo del estrés y emociones, ¿verdad? Mantener la calma, ser paciente y aplica las técnicas de manejo del estrés aprendidas. Entonces, todo esto es importante para manejo del estrés y las emociones. Entonces, sí es importante aprenderlas. Y ya en cuestión de reflexión final,
cómo puedes aplicar estas habilidades en tu trabajo diario para mejorar tu desempeño y la satisfacción del cliente. Bueno, ya en este caso ya lo último de esta sección. Bueno, aún falta la siguiente tema. Igualmente clase 1. Gracias por su participación y prepárense para la siguiente sección. Por lo pronto ha sido todo.